¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, depende de cómo nos escuchen. Este es un episodio más de Teología para la Vida Cotidiana. Habrá notado una pequeña diferencia, ya se me ve bien la cara, gracias a una persona que nos escucha y que nos ve en en este podcast o en este video. Y le quiero dar las gracias a Claudia Saldaña que me escribió para decirme que qué me parecería si pusiera una lamparita, si comprara una lamparita y un clip. Y platicando con ella me di cuenta que pues tiene razón. Ella está también muy activa en medios. Ella también está trabajando y ella también está desarrollando vida y aventura en estas cosas y no le molesta para nada aprender y está muy entusiasta. Tengo que reconocerle y agradecerle a Claudia Saldaña por la recomendación, su buen consejo técnico por esto y pues que también ella misma desarrolla una experiencia interesante. Ella tiene una agencia de viajes virtual. Aquí les voy a poner el anuncio. En Instagram ella tiene una página de cabo a rabo Travel Everywhere y en Facebook también de cabo a rabo Travel Everywhere. Si quieren un viaje interesante o una opción muy interesante, díganle a Claudio Saldaña y pues yo le doy las gracias por este consejo sobre la lucecita para que se me vea la cara. Y a propósito de la lucecita para que se me vea la cara, justamente hoy quiero hablar sobre la lucecita, ¿sí? Eh, bueno, no la lucecita, sino cuando uno se pone una lucecita, detrás de uno pues, siempre aparece una sombra. Entonces, hoy quiero hablar sobre la sombra. En psicología, la sombra o el arquetipo de la sombra es un concepto que lo propuso un psicólogo vienés, uno de los tres exponentes de la escuela vienesa, Carl Jung, que refiere a aquellos aspectos de la personalidad que son inconscientes y que no son muy aceptados. A veces uno los reprime porque son esos impulsos, deseos, miedos, tendencias de las personas que no reconoce o que rechaza o que la sociedad rechaza. Podemos hablar de impulsos, emociones destructivas o puede ser también algo que te estorbe, que te sientas, no sé, con aspectos negativos que uno tiene o que tiene que ver con la personalidad de uno, ¿no? Uno puede ser muy apático, muy violento, muy apasionado, muy, con ciertos deseos, ciertos anhelos no socialmente muy sanos o personalmente muy sanos. Eso dice la psicología. ¿Qué nos dice la teología? ¿Qué nos dice la teología acerca de esas partes que tenemos nosotros como sombras en nuestra vida y que nos da mucha ansiedad de repente porque parecería que para una buena persona no debería tener este tipo de cosas. Y mucha gente pasa el tiempo o pasa y hace talleres y cursos para poder lidiar con estas sombras, ¿no? Eh, Hay que decir algo para empezar. En teología, Dios es luz y no hay sombras si no hay luz, ¿sí? Es decir, Dios básicamente nos pone en evidencia la sombra, pero la sombra existe, ¿sí? La sombra, de hecho, la sombra nos define como seres humanos, como seres imperfectos y perfectamente vistos por Dios, porque la sombra es esa parte de la naturaleza que también tenemos. La parte luminosa que todos tenemos, pues ciertamente ahí está. Pero cuando hay luz, no necesitas la luz, necesitas la sombra. Entonces, no podemos conocer nuestra sombra, para empezar, si no estamos ante la luz de Dios. Cuando no estamos ante la luz de Dios, no hay sombra, no reconocemos la sombra. ¿Cómo podemos pensar si nosotros tenemos alguna sombra específica si no hay algo que la contraste? ¿Sí? Entonces, la sombra, voy a empezar con las frases así raras, yo creo que la sombra es parte de nuestro evangelio, es parte del evangelio de tu vida. Tu vida, mi vida, es un evangelio. Y todo evangelio se define por su luz y su sombra, o por la luz, como refleja la sombra. Entonces, mis impulsos más primarios, a veces destructivos, a veces complicados, no deseados, aparecen ahí. Y esa sombra
habla de fe. Justamente esa sombra habla de fe, de Dios y de esperanza. ¿Cómo puede ser eso? Es decir, ¿cómo mi sombra, mis defectos de carácter que se gestan en mis sombras, me hablan de Dios, me hablan de fe, me hablan de esperanza? Pues sí, así es. Es decir, Dios no nos quita la sombra, nos enseña a abrazar la sombra, a conocerla y amarnos con nuestra sombra, porque en nuestra sombra es donde nos definimos. Es más, la sombra es el clamor urgente por la búsqueda de Dios. Nuestras sombras nos hablan de la desesperación que tenemos hacia Dios. Y a veces queremos eliminarlas, quitarlas, taparlas, reprimirlas, ¿sí? Y entonces, a veces, la gente cuando somos muy religiosas, queremos tapar las sombras y las reprimimos. Cuando en realidad nuestra sombra define una espiritualidad más auténtica, un acercamiento a Dios más genuino, porque no estamos acercándonos a Dios a partir de mostrar nosotros nuestra luz. No podemos llegar cuando decirle, mira, soy todo esto de luz, vengo a entregarte mi luz. Lo que nos define ante Dios es nuestra sombra. Lo que nos acerca a Dios es nuestra sombra. Lo que nos valora ante Dios es nuestra sombra. Es decir, nosotros vamos a ofrecerle a Dios nuestra sombra porque la sombra es lo único que nos pertenece. Y eso que nos pertenece es muy valioso. La sombra está allí y la tenemos que conocer y la tenemos que confrontar, no enfrentar, confrontar, porque en la confrontación descubrimos nuestra naturaleza de ser humano que se acerca a su Padre Creador. Entonces, somos coléricos, somos impulsivos, tenemos deseos un poco perversos o podremos tener algún tipo de defecto de carácter. Bueno, bienvenido. Eso es lo que ofrecemos a Dios, porque es en esas sombras donde nosotros vamos a reconocer la fe, la esperanza y el amor de Dios. Entonces, reprimirla, religiosamente hablando, puede ser muy perjudicial, porque queremos ser luz. Se nos ha metido a la idea que todo mundo debemos de ser luz. Se nos ha metido la idea que deberíamos de ser perfectos. Deberíamos de tener la idea que no debemos de tener errores, o tenemos que tener sanados a nuestro niño herido, o tenemos que liberarnos de los apegos. Ya ven que eso existe, y bueno, está bien, ¿sí? Pero nuestra imperfección es el perfecto camino hacia Dios. No quiere decir que consintamos nuestra sombra. No es eso. No es que vamos a consentir nuestra sombra, sino que vamos a conocer mi sombra, porque es a partir de ahí que yo me acerco. Les voy a poner un ejemplo. Alguien que es muy colérico, que es muy cruel y despiadado, pues esa es su sombra, y su sombra habla de un clamor a Dios. Su sombra tiene sentido cuando puede permitirse descubrirse a Dios y decir, aquí estoy y quiero que reconozcas en mí la sombra, yo quiero conocer mi sombra y quiero ver cómo le podemos dar sentido a esa sombra, cómo podemos darle camino a esa sombra, cómo podemos darle lo que necesita la sombra, porque nuestras sombras hablan también de nuestras necesidades, ¿sí? Nuestras sombras hablan de nuestras necesidades más profundas, y las necesidades más profundas siempre se satisfacen a la luz de Dios. Entonces, no corras buscando la perfección, no corras buscando la felicidad, no corras buscando la salud en N cosas o N talleres sin antes no entender que la sombra viene porque está iluminada por Dios. Y si está iluminada por Dios, quiere decir que eso nos define ante Dios. La sombra puede ser nuestra oportunidad de conocer qué es lo que más necesito yo y qué es lo que Dios puede hacer con mi sombra. No puedes rechazarla solamente así. No podemos rechazarla, no podemos ocultarla. No podemos vestirnos de pureza. Porque el Evangelio está lleno de puros y de puras. Aburridos, aburridas. Honestamente, yo prefiero al San Agustín apasionado, ¿sí? Prefiero al San Agustín apasionado, violento, corriendo por las calles, haciendo y deshaciendo,
que después dijo, tarde te conocí, belleza mía, pero prefiero un San Agustín con ese ímpetu, con esa pasión que tenía, que al final tomó esa pasión y se la dijo a Dios, ahí está la pasión, ¿qué voy a hacer con ella? Pues vamos a ver qué le hacemos, ¿sí? Vamos a trabajar con esa pasión, porque al final la pasión de San Agustín que sentía tan impetuosa por dentro, nunca se le quitó. Y sin embargo, le dio un sentido. Entonces, esa es la diferencia. Cuando a la Madre Teresa de Calcuta no le preguntaron, oiga madre, ¿cuál es en qué se basa el éxito de su misión con los más pobres? Y dijo, a mí Dios nunca me dijo que tuviera éxito. A mí Dios me dijo que había que amar. Y con todos sus defectos y todas sus sombras, amor, porque la Madre Teresa tenía muchas sombras. Pero las sombras, ahora sí, ahí les va otra frase. A las sombras hay que santificarlas. Hay que darles sentido. Hay que darles orientación. La sombra es algo que nos recuerda que somos misterios de Dios. La sombra es la búsqueda desesperada de Dios. Eso es innegable. La sombra es nuestro evangelio, es la búsqueda de Dios y ahí está, ¿sí? Entonces yo prefiero el San Agustín que al pan de Dios que no tiene imperfección. Yo tengo que reconocer, y a lo mejor lo hago con un poco de envidia. No soy alguien piadoso. Ya ven que hay gente muy piadosa, hay gente muy piadosa, muy tranquila, muy sosegada. Yo a lo mejor les tengo envidia. Yo prefiero no ser así. Y a veces me avasallan algunas de mis sombras más grandes y las tengo muchas, ¿sí? Pero esa sombra me lleva desesperadamente a buscar un sentido y a buscar a Dios. En la sombra se encuentra a Dios. Nos acercamos a la luz de Dios no para evitar las guerras, sino no para evitar las guerras y no para sanar completamente las heridas, sino para superar esas heridas y darle un sentido a las heridas. Cuando la sombra te domina, ciertamente pierdes la esperanza, pero cuando la luz te domina, ¿sí? Cuando quieres negar tu sombra, cuando la reprimes tu sombra por solamente querer ver la luz, entonces pierde la esperanza, pierde el sentido, pierde el camino. Tenemos que trabajar con las sombras porque ahí es donde viene nuestra fuerza y nuestra capacidad. Y San Pablo no se le quitó a las sombras y Dios le decía, solamente mi gracia te basta, punto. No le estaba quitando nada y dudo que se lo haya quitado. No es lo que buscaba Dios, es tomar a ese Pablo que era capaz de matar cristianos porque era una persona muy legalista, muy ruda, muy rígida, así como también fui yo, muy rígida y que igual soy muy rígida, y lo tomó para conducirlo con esa rigidez. Miren, un encontrarse en la sombra con Dios es, puedes usar la sombra para poder hacer la voluntad de Dios. Una vez algún amigo me decía que no hay nada mejor que un buen coraje, porque con un buen coraje eres capaz de hacer cosas que cuando estás en el papel del buen niño o buena niña, nomás no funciona, ¿sí? Yo a veces peco de bueno niño, buena niña y soy muy tonto, ¿sí? Soy muy tonto. Mi sombra es que a veces soy muy tonto, a veces soy muy ingenuo y permito muchas tonterías por mi ingenuidad. Entonces, esa sombra, o sea, no es que la voy a eliminar, porque, porque bueno, es parte de mi forma de ser, pero hay que tener mucha atención cómo lo hago y para qué lo hago. Entonces, ¿qué quiere decir Dios cuando vengo a sanar tus heridas? No es eliminarla, no es superarla, es amarla y es darle el sentido y darle camino a eso. Todos los apóstoles tenían muchas sombras, todos, y no cambiaron. Uno puede leer la Biblia en las cartas en los hechos de los apóstoles y descubre que Pedro seguía siendo igual y que todos seguían siendo igual, pero les dio un sentido distinto. Es más, buscaban a partir de su sombra trabajar. Por eso Carl Jung decía que la sombra es muy importante para definirte como ser humano, para definir tu proceso, como le llamaban, de individuación. Dudo que lo que quería Carl Jung es eliminar la sombra, sino darle un carácter.
fíjense muy bien, prefiero un tipo un poco gruñón, pero auténtico, a un angelito, de esos que nos pintan a veces en las iglesias y que tienen caras, los santos luego les ponen caras, ay, caras nobles, inocentes, puras. Pues no, no lo eran, ¿no? Entonces, yo me acuerdo del proceso de conversión de San Ignacio, que de pronto iba en un caballo y dijo, si va para acá y me encuentro un moro, lo mato, y si no me cae, me entrego a ti. Fíjense, estaba en una disyuntiva de vocación de seguir a Dios, o sea, de seguir la voluntad de Dios, tenía la posibilidad de matar a alguien, o sea, y así fue. O sea, se fue para el otro lado, afortunadamente para el moro que andaba por allá, pero, pero mezclamos, o sea, estamos intrínsecamente relacionados con nuestras partes que pueden ser oscuras porque están iluminadas por Dios. Es decir, la sombra, a menos de que no existamos, la sombra siempre va a estar allí. Cuando no hay sombra, cuando eres transparente y la luz te pasa. Y entonces si eres transparente, si eres nada, entonces, ¿dónde está tu trabajo? ¿Dónde está la guerra que Dios quiere poner? Porque al final no nos acercamos la luz para evitar la guerra, es para que la guerra la hagamos en paz. ¿Sí? Paz y sombra no se contradicen. Las paz, puedes estar en paz y tener tus sombras. Y tus sombras te van a recordar o nos van a recordar que siempre dependemos de Dios. Las sombras nos recuerdan nuestra fragilidad. Las sombras nos recuerdan que eso que no queremos aceptar, que eso que tenemos que no nos gusta, que eso que está allí alrededor, nos afecta y por lo tanto necesitamos de la sombra para poder acercarnos más a Dios. ¿Sí? Entonces, la sombra te puede dominar o no, ¿sí? Pero, pero la tienes que poner a la luz. Y eso es lo importante. Eh, Porque de otra manera, cuando queremos ser siempre seres de luz, como se acostumbra mucho a decir, desgraciadamente, en muchas corrientes de pensamiento nuevo, cuando quieres siempre ser de luz, terminas dándote de topes en la pared, ¿sí? Y si lo logras, desgraciadamente, te vuelves transparente. Transparente. No hay sentido, no hay esa pasión por la vida, no hay esa pasión por Dios, porque a Dios se le ama en ese defecto y en esa luz, en la virtud en la virtud y en la sombra, en las dos cosas. Entonces, cuando un psicólogo trabaja con la sombra para que tú madures, en muchos sentidos el psicólogo lo que hace es no borrarte la sombra o no eliminar tu sombra, sino comprender la sombra. Y si teológicamente me dan permiso, que le des un sentido, porque al final, te lo vuelvo a repetir, tu sombra es el grito más desesperado por la búsqueda de Dios. Cualquiera. Cualquier sombra te habla de tu gran necesidad de Dios y de esa desesperación por encontrar a Dios, por esa pasión que te lleve a Dios. Entonces, voy a poner un ejemplo. Un alcohólico, sí, que toma y que se emborracha y que es desastroso con su familia, a ver, es una persona que es feliz. El alcohol no te hace feliz. A nadie lo ha hecho feliz el alcohol. Nadie. Ni las drogas, ni el alcohol, ni la adicción en ningún sentido, ni el apego en ningún sentido. Pero habla de tu principal necesidad o de la gran necesidad porque es un grito desesperado por encontrar eso que no va a encontrar donde lo está teniendo ahí. Su defecto de carácter, su sombra, ¿sí? Habla de eso. Entonces, el alcohólico, por ejemplo, bebe. ¿Qué bebe? Bebidas espirituosas, es su búsqueda desesperada. No estamos justificando el alcoholismo, no estamos justificando la violencia. Estamos trabajando el hecho de que si existe un defecto de carácter, no lo reprimas, no lo ocultes, no te cases con ser solamente luz, sino sé auténtico y conoce tu sombra, trabájala, búscale el sentido que Dios le puede dar a tu sombra y con tu sombra
es como te acercas a la luz, porque siempre que esté Dios presente, siempre habrá sombra. Ahora que Claudia Saldaña muy amablemente me recomendó comprarme una lucecita para ver mejor el video, pues yo les puedo decir que aquí adelante de mí está la luz y acá atrás está mi sombra. Pero mi sombra no se ve si no está la luz. Y entonces yo puedo trabajar con mi sombra y puedo voltearme para atrás para ver mi sombra. Y que la sombra me sirva, ¿sí? Para tener ese acercamiento mayor con Dios, ¿sí? Entonces, por eso eh, es importante encontrar que sanar las heridas de la vida, para mí, no sé para lo demás. No se trata de eliminar las heridas de la vida. Es encontrarle un sentido a las heridas de la vida. No se trata de borrarlas. No se trata que si tú vas a un retiro salgas como un angelito volando. Se trata que salgamos de un retiro o de una experiencia o de un taller eh, con mayor autenticidad, con mayor honestidad, con mayor aprendizaje, sabiendo que ahí está. Podemos tener herida de traición, herida de abandono, herida de rechazo. Ya ven, hay muchos términos de herida, no importa, ahí están. Yo puedo tener una herida y tengo muchas heridas, ¿sí? Y puedo tener muchos apegos. Se trata de quitar los apegos, se trata de eliminar los apegos, se trata de que después yo haga un proceso terapéutico, que vaya a un retiro espiritual, ¿se elimine? No. Se trata de que yo lo conozca. Yo por eso diría, si hay sombras, ve a terapia, pero también ve con Dios, porque en la terapia te vas a dar cuenta de tu sombra y trabajarás tu sombra. Pero con Dios se ilumina esa sombra y le dará sentido a la sombra. Dios completa tu vida porque somos seres humanos y como seres humanos nos ama con todas nuestras sombras, porque la sombra es parte de nuestra naturaleza, es parte de nuestra forma de ser. Querer quitarlas, querer ser siempre amables es muy buena idea. Yo antes trabajaba bueno, daba clases en una universidad, no voy a decir el nombre, pero había algo que no me gustaba. Todo el mundo era muy sonriente y todo el mundo saludaba y todo el mundo hablaba de el optimismo y de que ser buenos y así. Ay, de pronto hay una corriente, qué bueno, qué bueno. Pero a veces yo venía de malas. Yo estaba de mal, estaba cansado en el tráfico, lo que sea. Yo no podía sentirme como ellos se sentían, ¿sí? No podía fingir que estaba contento, no podía fingir que estaba pesimista en un momento dado, y eso me hace más auténtico porque a partir de ahí yo puedo encontrar el espacio para crecer y para darle un sentido a Dios. Yo no puedo fingir eso porque sería muy desgastante, porque me negaría a mí mismo y negaría lo que Dios me dio, que es una sombra, ¿sí? Dios permitió una sombra en mi vida, porque así es la vida, porque no tenemos padres perfectos, no tenemos madres perfectas, no vivimos en una sociedad perfecta. Entonces, brotan las sombras, pero las sombras, ¿sí? Si brotan, es porque es ahí donde está nuestra más grande necesidad. Otro caso es la gente con instintos fuertes, sexualmente fuertes, así como, ¿cómo les diré? Pornografía y esas cosas, habla de una gran necesidad de amor, una grandísima necesidad, ¿sí? No se trata de borrar eso, se trata de reconocerlo, reconocer la sombra y ofrecerla, ponerla ante Dios, decir, bueno, Dios, aquí estoy con mi sombra, ¿qué voy a hacer con esto? ¿A dónde quieres que me lleve con esto? ¿Sí? ¿Cómo voy a trabajar con esto? ¿Y saben qué? Uno puede volverse una persona no muy luminosa, pero muy auténtica y enormemente compasivo con la gente que también tiene esa sombra. He descubierto que a veces la gente que trabaja con gente en ayuda, en solidaridad, es gente que en realidad está proyectando su propia sombra, ¿sí? Está tratando de buscar la salud, está ayudando a sanar a otros de su misma sombra.
Entonces, pues no voy a ser hipócrita. A lo mejor yo estoy haciendo esto porque es una sombra mía que yo tengo. ¿Sí? Tal vez. Y qué bueno que así sea. Es decir, nos mueve la sombra porque habla de nuestros principales defectos. Y esos defectos, ¿sí?, son nuestras grandes oportunidades en las que Dios se basa. Por eso, infinidad de santos, infinidad de gente buena, buena en el sentido, buena en el sentido no buena, bonita, buena que echa pleito, echa guerra, manifiesta, corre, sube, baja, carga enfermos, atiende viejitos, etcétera. Hay una historia que alguna vez me contaron de un médico que era muy gruñón, muy gruñón. Estaba en un hospital y atendía en el piso donde estaban pues, puros desahuciados, ¿no? Pero entonces era gruñón, regañaba a los enfermos. ¿Por qué no se toma la medicina? ¿Por qué no tiene esto cuidado? ¿Por qué cuida esto? Porque era muy gruñón y las enfermeras no lo querían, no lo querían. Una de ellas tuvo que quedarse en la noche en el turno nocturno, que nunca lo había hecho, y descubrió que ese médico gruñón, se quedaba en las noches ahí y muchas veces lo escuchaba llorar en la cama de la gente enferma moribunda. Su incapacidad de acercarse de manera generosa y dulce, ¿sí?, lo llevó a un comportamiento brutalmente compasivo, porque no estaba en la forma, estaba en el fondo. No era dulce y tierno, pero cuidaba a sus enfermos en la noche y lo descubrían llorando con sus enfermos en la noche. Entonces, repito, no busques, no corras tras la felicidad, no corras tras la perfección, no corras tras la paz, no busques recursos que te lleven a una paz falsa donde te interiorizas y haces y como que tú eres todo divinidad y cuidado. La sombra solamente se define con Dios. Y uno de tus principales tesoros, de mi principal tesoro, y mío, yo les puedo decir, son mis sombras. Mis sombras, ahí están. Son mis compañeros y compañeras de vida. Mis sombras las escucho porque hablan de mi principal necesidad, de lo que Dios me define. La luz de Dios me ilumina y aparecen mis sombras, porque son mis sombras lo único que podría ofrecer a Dios, que es mío, ¿sí? El día que me vuelva transparente y que ya no tenga sombras es porque seguramente ya me morí, ¿sí? Y entonces, ¿qué sentido tiene la vida? Qué aburrida sería la vida si no tuviéramos una sombra o muchas sombras que nos desafían. Por eso no promovemos la sombra, comprendemos la sombra, confrontamos la sombra y podemos llegar a amar nuestra sombra, porque al final Dios igual nos ama a nosotros, a mí y a mi sombra. Por eso a veces me preguntan, oye, ¿tú practicas mucho tu religión? Sí, por ejemplo, yo me confieso, me gusta confesarme, porque la confesión me recuerda que yo y mi sombra somos profundamente amados por Dios. Hasta aquí le voy a dejar. Muchísimas gracias a todas y a todos por haberme escuchado. Bueno, a vernos, a mí y a mis sombras. Y espero que esta semana sea una gran semana. Y muchas gracias, Claudia Saldaña, por este consejo. Pues me veo mejor, se me ve más la cara, las arrugas y lo calvo. Pero al final, si se me ve la sombra, también está bien. Les agradezco a todos que me hayan escuchado y que me hayan visto. Mi nombre es Rafael Espinosa. Los espero en la siguiente.